Gracias, Jesús, porque sabemos que toda la semana estás con nosotros. Nosotros no queremos tomar este día, Señor, como simplemente el día de recargar pilas y después llevar nuestra vida en la semana como que si nada hubiera pasado, sino que nosotros queremos dar inicio en esta semana. En este día es el inicio de lo que vamos a afrontar nosotros toda la semana y las demás tiempos que vendrán, Padre, porque sabemos que tú, Señor, siempre estás con nosotros, de aquí en más y hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu poder. Oh, bendito Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por tu resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque nuestro Señor Jesús ha resucitado y vive y te ha vencido. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús, por hacernos libres. Y te decimos amén y amén. Gracias, Señor. Qué bueno que es nuestro Señor. Amén. Quiero compartirles un mensaje de algo que el Señor ha estado tratando esta semana con mi vida. Y en realidad ya le voy a decir el título. Me complicó un poco pensar en el título, porque ahora cuando Mica me preguntaba, yo estaba entre dos títulos, pero le dije, el título de este mensaje va a ser Jesús en la barca infructuosa. No sé si es una palabra muy rebuscada, infructuosa, pero es así. Jesús en la barca infructuosa. Entonces, yo le quiero hacer un comentario. No sé si vieron o algo, pero esta primera quincena de septiembre hubo una investigación, una expedición que se llamó Expedición Falkor. Era un buque, un barco que realizaba estudios oceanográficos y vinieron a realizar un estudio sobre las aguas marítimas uruguayas. Y ese estudio se llamó Uruguay Sub 200. ¿Por qué se llamaba Sub 200? Porque era un estudio donde esa expedición colocaba aparatos y diferentes artefactos para poder estudiar una profundidad más allá de los 200 metros del fondo marino. Entonces, bueno, aparecían imágenes de un robot, un sistema automatizado que llegó al fondo y empezaba a estudiar y se encontraban varias diferentes animalitos de la fauna autóctona marina uruguaya. Y nosotros tenemos en Uruguay existe un estudio oceanográfico muy bueno y realmente conoce muchas especies, pero muchas de estas especies no es común verlos muy seguido. Y entonces esta expedición bajó con ese aparato y este aparato tenía como unas pinzas mecanizadas y automatizadas y estudiaba el fondo. Se podían ver las filmaciones en vivos de Instagram muchas veces y se encontraban pulpos, calamares, diferentes especies, hasta encontraron una bolsa de leche en el fondo y decían, ¿eso es una bolsa de leche? Sí, tal cual, era una bolsa de leche, hablando un poco de lo que es la contaminación que a veces se genera también. Pero también este barco tenía otro aparato que se utiliza, que se llama ecosonda. No sé si alguien escuchó esa palabra, que es una ecosonda. Una ecosonda es un aparato en el cual todos los barcos envían una onda de ultrasonido al fondo del mar, y cuando esas ondas ultrasónicas llegan a una parte sólida, regresan, vuelven a ser captadas por el artefacto, y resulta que ahí se puede leer el fondo marino, cuál es la profundidad, si es barroso, si hay arena, si hay piedra y si hay cardúmenes de peces. Y cuando aparecen varias señales juntitas, dicen, bueno, acá está el cardumen de pez y muchos barcos los usan para pescar. Pero vamos a hablar hoy de pescadores de muchísimos años atrás, de unos 2000 años atrás, que no utilizaban este tipo de aparato, no utilizaban ecosonda, no utilizaban robots, no utilizaban nada parecido, ni siquiera cámaras. Simplemente ellos pescaban basados en su experiencia, conocimiento, instinto, y ellos se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 5, y aquel que lo tenga me puede decir, lo tengo, o amén si le gusta. Diga amén también.
Claro. Pero bien. Evangelio de Lucas capítulo 5, y lo leemos, dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces en su red, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Fíjense en la situación. Jesús venía por Genezaret y junto al lago, ya la gente se agolpaba porque quería escuchar hablar, lo querían escuchar hablar. Jesús ya era muy conocido, era famoso, y la gente quería escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y resulta que era tanto el gentío que él prácticamente estaba siendo apretado y llevado hacia la orilla. Entonces, en ese momento le pide a Simón si se puede subir a una de sus barcas para poder realizar la tarea de transmitir el mensaje. Se sube a la barca, pero si nosotros vemos acá, cuando dice, en el versículo, pero ¿qué le quiero comentar? La vida de un pescador en aquel tiempo no era fácil, realmente. Ellos tenían que, si uno escucha, van a ver que Pedro tenía dos barcas. Significa que Pedro tenía dos barcas, tenía tripulación, y esa tripulación había que pagarle salario, había que pagarles viático. Al mismo tiempo las barcas tenían insumos, tenían cuerdas, tenían redes, tenían lonas, las cuales muchas veces se desgastaban y había que reparar, eso también era un costo. Las barcas también tenían que ser amarradas a un puerto, entonces también tenían que pagar un impuesto de amarre, y la pesca obtenida, ellos tenían que comercializarla. Y ellos, mucha de esa pesca las salaban para conservarlas. Muchos de esos peces iban a vasijas con aceite llamadas ánforas, y otra parte del pescado lo mantenían fresco y se dirigían hacia el mercado del pescado, un lugar llamado la puerta del pescado. Pero cuando llegaban a la puerta del pescado y tenían que vender, tenían que pagar impuestos locales, que eran altos, tenían que pagar impuestos al Imperio Romano, que eran exacerbadamente altos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Si un pescador lograba tener una buena pesca, entre todos estos costos que yo les estoy comentando ahora, era casi como no haber pescado nada, casi. Pero lo peor es que Pedro está en una situación compleja totalmente. ¿Por qué? Porque no pescaron nada. No pescaron nada directamente. Pasaron toda la noche trabajando, pero no lograron pescar nada. Y en ese momento, cuando ellos están lavando las redes, cuando el pescador lavaba la red, era la señal de terminó nuestra jornada. Ya está. Lavamos la red, la doblamos, la plegamos, la guardamos y esta noche volvemos a probar suerte. Y yo me imagino a Pedro, pensando en lo mal que le había ido, la situación complicada que estaba viviendo, porque no pesqué nada, no obtengo ganancia, esta barca no me está dando fruto y yo, así mismo, no logré pescar nada, pero el impuesto lo tengo que pagar y esto lo tengo que pagar y aquello lo tengo que pagar. Estoy arruinado, estoy casi que en bancarrota, y si esta noche vuelvo a salir a pescar y me vuelve a ir mal, peor, más hundido voy a estar.
Y en el momento que Pedro está junto con sus compañeros lavando las redes y acomodando, Jesús aparece, se sube a una barca de Simón, comienza a transmitir el mensaje del reino de los cielos, de ese reino venidero que va a venir, de ese reino que va a actuar con poder sobre la humanidad, de ese reino que va a traer libertad a los cautivos, que va a traer sanidad, que va a liberarlos y todas las bendiciones que el evangelio, que el reino de los cielos trae. Y yo me imagino a Pedro escuchando las palabras de Jesús, pero al mismo tiempo pensando en qué bueno que todo esto sea para mí. Si esto fuese para mí, estaría buenísimo. Pero la verdad yo estoy viviendo una situación totalmente compleja y este muchacho está hablando de todo esto. Bueno, debe ser para otro, pero quizás no funcione para mí. Y en un momento, en el versículo 4, luego de que nuestro Señor Jesús hable a la multitud sobre todas estas bondades del reino de los cielos, mira a Pedro, en el versículo 4, mira a Pedro y le dice, 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. ¿Qué significa el término bogar mar adentro? Es abandonar la orilla. Entonces, Pedro está en una situación totalmente complicada. Y Jesús lo mira y le dice, boga mar adentro y echar las redes para pescar. ¿Y vieron cuando alguien te dice algo que te parece que es totalmente ilógico e irracional? Por ejemplo, capaz que alguien tiene un oficio y dice, me piden tal cosa, pero esto es imposible. Y cuando alguien te dice algo que te parece ilógico e irracional, es como que se te vienen 1.000.000 de pensamientos en el momento. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar, yo me imagino que Simón dijo, a ver, si no pescamos, en la cabeza él habrá pensado, no está redactado en el Evangelio, pero en su cabeza le habrá pensado, a ver, si no pescamos de noche, menos vamos a pescar de día, porque el mejor momento para pescar es la noche. Hoy es el peor momento para pescar. Si me vuelvo a meter a la mar, yo tengo que pedirle a la tripulación que vuelva a subir, entonces le tengo que pagar horas extra y le tengo que pagar más viático, y donde rompa alguna red, tengo que pagar otra red. Ya estoy arruinado, y este señor quiere que vuelva a meterme, allá me fue mal, y quiere que vaya al lugar donde me fue mal otra vez. Voy a quedar peor. Pero, y dice, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, en tu palabra echaré la red. No sé cómo interpretar esto, porque a veces uno dice que está bien, ¿no? Actúa en fe, más en tu palabra echaré la red. Está bien, es como tenemos que actuar. Quizás Pedro dijo, bueno, como veo que toda esta multitud me está mirando y como veo que me estás obligando a hacer esto, bueno, voy a cumplir con lo que me pedí, lo voy a hacer porque me está mirando, pero esto va mal, pero lo voy a hacer. Y resulta que abandonan la orilla, llegan al mar, echan la red y sucede lo ilógico, sucede lo impensado. Cardúmenes y cardúmenes de peces vienen y se abalanzan sobre las redes y el peso era tal que casi que no podían sacar la red, tuvieron que pedir a la otra barca que se arrime para ayudar y el peso del pescado obtenido era tal que las propias barcas casi prácticamente se hundían. Y no eran barquitas chiquitas. En aquel tiempo, esas barcas que llevaban una tripulación de 3, quizás 4 pescadores, medían 8 metros de largo de eslora y 3,5 metros de ancho de manga. El largo es la eslora, el ancho es la manga. Yo trabajé en una empresa de marítima hace muchos años y ahora ya no trabajo más. Estoy en otra cosa ahora, pero un poquito de marítima entiendo, o algo. Y entonces sucede lo impensado, sucede lo ilógico, contra todo pronóstico, sucede lo que nuestro Señor Jesús le decía, tenés que ir y echar la red, vas a pescar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros, como cristianos, no sé, lo voy a decir porque siempre que tengo que hablar mal de una acción, hablo de mí mismo. No trato, ¿vieron que a veces hay personas que dicen, no, porque yo conocí un amigo que hacía esto, o mi primo decía, no,
a mí como que no me gusta, como que hablo de mí mismo cuando algo está mal. A veces, entre la vorágine de la semana, de las tareas, de todo lo que uno tiene que hacer, la relación con el Señor es como, está, pero es como minúscula. Es como que ahí oramos medio corriendo porque, bueno, soy cristiano, tengo que orar. Entonces digo, gracias Señor por este día, amén, está listo, ya oré, listo. Terminó, oré, cumplí con orar. Vengo bien con el manual. Soy un cristiano de manual, a mí me ha pasado. Me ha pasado semanas y hasta meses estar siempre enredado en asuntos y darme cuenta que no tengo una relación con el Señor como el Señor realmente quisiese, sino que soy un cristiano de manual. Me pego una oracioncita cuando me despierto porque, bueno, hay que orar. Me leo un versículo que se me cruzó justo en el celular porque me apareció una notificación. A ver, lo leí, ya leí la Biblia, listo. Voy el domingo a la iglesia, ya me congregué, listo, cumplí con todo. Pero en realidad el Señor no te pide solamente eso. Él te pide más. Entonces, ¿cuáles son las 3 acciones para llegar más con el Señor? Bueno, número 1, abandonar la orilla. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos que decir, bueno, yo voy a abandonar la orilla, se terminó el tiempo de la orilla para mí. Listo, abandono la orilla y me meto. Me voy metiendo. ¿Cuál es el punto número 2? Llegar al centro. Y a veces nosotros estamos parados en el cuadrante central del mar y decimos, bueno, listo, ya abandoné la orilla, ya me metí, acá estoy en el cuadrante central. El mar está tranquilo, soy un cristiano que el mar está tranquilo, bueno, ahí estoy, esperando a que el Señor me dé algo. Estoy esperando, sigo esperando, el mar se pone turbulento, bueno, se mueve, y acá sigo esperando que el Señor me brinde algo, me dé algo. O sea, el Señor siempre nos da, pero el Señor nos quiere dar más. Yo digo, Señor, ¿qué pasa? Hace tiempo que yo estoy, hace tiempo que abandoné la orilla, hace tiempo que yo ya navegué, hace tiempo que estoy en el centro, y resulta que aquello tan esperado, tan anhelado que estoy esperando, no está viniendo. Pasa una cosa más, falta una cosa más, ¿verdad? ¿Qué falta? Falta tirar la red. Falta tirar la red. Entonces, abandono la orilla, me meto en el mar, me ubico en el lugar donde tengo que estar, pero me está faltando tirar la red. Entonces uno dice, bueno, sí, es echar la red y se terminó, ya está, con esto está solucionado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué red echamos? ¿Qué red estás tirando realmente? No voy a preguntar si levante la mano aquel que esté tirando la red, porque quizás todos levantan la mano, pero piense en su corazón, ¿realmente estamos tirando la red? Y si alguien piensa en su corazón, sí, estoy tirando la red. Bueno, pero ¿qué red estás tirando? Porque hay redes y redes. Por ejemplo, yo acá tengo una. Esto prácticamente, vamos, no sé si funciona como una red, pero si yo voy a un arroyo o a un río, capaz que con esto, con suerte, o en el mar, difícil que pesque algo. Y en un arroyo y en un río, con suerte, saco una mojarrita y con mucha suerte. Pero bueno, de repente uno dice, Señor, ¿pero qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con lo que me prometiste? ¿Qué pasa con eso que estoy esperando hace tanto tiempo? Porque yo ya abandoné la orilla. ¿Qué más querés de mí? Ya abandoné la orilla, ya navegué, ya estoy acá, ya estoy echando la red. Pero mirá la red que estás echando. Esta es la red que estamos echando muchas veces. No tiramos una buena red, no tiramos esa red con compromiso, no tiramos esa red con fe. Solamente nosotros vamos a recibir el fruto del Señor, lo vamos a recibir cuando nosotros echamos una red de compromiso, de amor, de estar metidos realmente. En realidad, muchas gracias. Todo depende del tamaño de la red. Todo depende del tamaño de la red. Fíjense en que en este momento Simón, que es la misma persona, vamos a hablar de él después, por qué cambió a Pedro. Fíjense que cuando los pescadores retiran esas redes, prácticamente la barca se hundía también con el peso. Es como que nuestro Señor Jesús les estaba explicando, muchachos, lo que ustedes quieren está en el fondo. Hay que meterse al fondo, no es solamente salir de la orilla, no es solamente llegar al medio, sino que hay que rebuscarlo en el fondo. Hay que echar la red en el mar de conocimiento que nuestro Espíritu Santo tiene para nosotros. Hay que echar la red en la palabra de Dios.
hay que echar la red en todo aquello que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Y Él siempre nos va a estar diciendo, echen las redes y echen las redes. La vida del cristiano es de siempre estar echando la red. La vida del cristiano es permanentemente decidir abandonar la orilla, decidir estar en el centro y decidir echar la red y echar una buena red. Dios quiera que este día nosotros nos vayamos de este lugar diciendo, quiero arrancar esta semana echando la red, pero una red buena, firme. Quiero comprometerme con tu presencia, Señor. En el versículo 8, cuando vemos, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En este momento Pedro se sintió indigno. Yo no soy digno de esto que me quieres brindar, Señor. Y muchas veces nosotros nos sentimos indignos de todo lo que el Señor nos quiere dar. Y muchas veces nosotros decimos, estoy navegando en una barca infructuosa y no logro recuperar y no logro obtener todo aquello que el Señor tiene para mi vida. Y quizás aquella persona que hace años está en el Evangelio y hoy por hoy está en un momento prácticamente como que entró en una meseta, te voy a decir, si te sentís que Jesús, si te sentís que vos estás o te sentís que estás como en una barca infructuosa, tranquilo, Jesús te está buscando. Jesús te está buscando. Si hay personas que hoy por hoy están viendo esta transmisión, no sé si la van a ver dentro de unas horas, si la van a ver mañana, semanas o dentro de unos años, y no tienen un conocimiento de Cristo, sino que lo conocen de oídas nada más, y dicen, yo me cansé de la vida normal, yo me cansé de esta vida en la cual no produzco fruto nunca, no pesco nada, agarro menos que antena de goma. Te digo, el Señor tiene bendiciones grandes para ti. Y si tu barca está vacía, Él te está buscando para bendecirte. No hay otra. Y Pedro se sintió indigno. Pedro en ese momento que se sintió indigno. Y en su momento de mayor indignación, cuando él reconoció su situación de pecador, su situación de que necesita de Jesús, Jesús le responde en el 10, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque serás pescador de hombres. Prácticamente nuestro Señor Jesús le está cambiando el oficio a Pedro, a Simón, le está cambiando el oficio. A partir de ahora vas a ser un pescador de hombres. Ahora yo cuando veía el video de inicio, más allá de que acá hay muchísimos ministerios que sirven a la comunidad, pero hay un ministerio que por ejemplo, yo siempre que veo los estados o veo las historias, que se llama Marcando Sonrisas, que es el ministerio donde se le sirve alimento a las personas necesitadas, me encanta porque es un ministerio el cual brinda un alimento físico, porque es necesario, pero al mismo tiempo brinda un alimento espiritual. Brinda un alimento espiritual. Esas personas que sirven en ese ministerio no simplemente cocinan y entregan comida, sino que ellas son personas que tienen una relación con el Señor, que echan la red, que captan lo que el Señor quiere transmitir a esas personas necesitadas, y luego ellos tiran esa red de amor sobre las personas que necesitan, y ellos son pescados también, pero también pasan a ser pescadores. Es como que nuestro Señor Jesús siempre te está cambiando los roles. Sos un pescador, pero también sos pescado, pero vas a pescar a otros. Pero al mismo tiempo Jesús te pescó con su red de amor. Y si nosotros vamos al Evangelio de Juan, ahora les voy a cambiar, Evangelio de Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Quiero cortar ahí. Nosotros nos saltamos varios capítulos. ¿Qué había sucedido acá? Pedro, en aquel momento, había dejado la barca, había seguido a nuestro Señor Jesucristo y lo había acompañado a nuestro Señor Jesús durante 3 años de ministerio, viendo el poder de Dios,
viendo cómo el Señor libraba a los cautivos, cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera demonios, y Pedro acompañó a nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue aquel el cual recibió la revelación de que Jesús es Hijo de Dios, porque en un momento dado Jesús le dice, para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro fue el impetuoso que saltó primero. Siempre hay uno en el grupo que salta primero y mete el bocado y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, o sea, feliz, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Y sí, perdón, siempre me confundo así. Es Simón, y en ese momento le cambia el nombre a Pedro, porque dice, a partir de ahora no te llamarás más Simón, sino que te pasarás a llamar Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las llaves del reino te van a ser dadas. Y resulta que ahí Pedro vive todo esto. Llega la muerte y la crucifixión de Jesús. En aquel momento, antes de su crucifixión, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y resulta que Pedro se sintió indigno totalmente en aquel momento. Jesús muere, consuma su misión, luego resucita, y en este momento aparece a sus discípulos. Recuerden que Jesús había resucitado, y cuando Pedro fue informado de que el Señor había resucitado, Pedro fue corriendo a la tumba de Jesús y el cuerpo no estaba. Pero resulta que en este momento Jesús se aparece a sus discípulos mediante esta manera. Y el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y quiero decirles esto. No sé si a Pedro la barca se la auspiciaba a Samán o Blue Panda, porque otra vez arroz, Pedro. Otra vez lo mismo. ¿Qué pasó? Y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Otra vez. A ver, cabezón, ¿cuándo vas a entender que tu propósito es el propósito que el Señor te dio desde el principio? ¿Por qué querés cambiar? ¿Porque te sentís indigno? No pasa nada, no es sentirse indigno. Es arrepentirse, pedir perdón. Jesucristo va a restituirte. Y resulta que Pedro, en ese momento de angustia, de depresión, de que yo ya no soy indigno, yo ya no valgo, esto no es para mí, quiso volver a lo mismo, y resulta que por su propia fuerza no logró obtener nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Por lo tanto, imagínense, están pescando o terminando de pescar y ven a un señor en la orilla y ellos no lo reconocen de primera que es Jesús. Y les dijo, hijitos, bueno, en otra versión le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Esto se lo dijo Jesús a ellos. Y ellos respondieron, no. Y él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. No sé si está bien decirlo así, pero descansa Jesús. Tirá la red del otro lado, le dice. Yo llego a ser un pescador, experiente, paso toda la noche pescando, no sale nada, digo, me como la pastilla otra vez. Y de repente uno de la orilla me dice, ¿pescaste algo? No, tirala para el otro lado. Yo lo miro diciendo, me está tomando el pez. No. Pero bueno, probaron, tiraron la red del otro lado, ¡pim! Dice, echá la red y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. 200 codos son unos 100 metros aproximadamente de la orilla que estaban. 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo, traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió.
les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, no daba para preguntarle, ¿no? Ya está, ya sabemos que. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. A ver, Pedro, ¿me amás? Sí, cumplí con la misión que te encomendé. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Una segunda vez le recuerda su misión. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No importa cuán indigno te sientas, el Señor tiene un propósito para contigo. No importa si estás viviendo una vida cristiana quizás acuosa. Ponete a cuentas con el Señor en el sentido de animarte a echar la red y vas a ver que el Señor va a usar tu vida. Si no conoces del Señor, el Señor tiene grandes cosas para vos. Arrimate, venite a la iglesia, conocé de Jesucristo, vas a ver que te va a ir bien, vas a ver que el Señor va a bendecir tu vida. Quizá vengan problemas, pero no es lo mismo afrontarlos solo que afrontarlos con el Señor. El Señor siempre te brinda un apoyo, siempre te brinda una salida. Yo conozco gente, amigos, que me dicen, yo no voy a la iglesia porque yo sigo tomando, yo sigo con problemas con la droga, yo sigo realizando ciertas cosas que no califican para ir a la iglesia. El día que deje de tomar, el día que deje la cocaína, el día que deje la noche, quizás ahí empiezo a congregarme. Y yo le digo, no, estás equivocado, porque la iglesia es para los que no califican. No tenés que calificar para venir al reino. El reino es para aquellos que no califican. Las barcas vacías son para ser llenas de aquellos que le buscan. Si Jesús no está en tu barca, la barca va a seguir siendo infructuosa, pero cuando Jesús está en tu barca sí realmente va a fructificar de veras. En realidad uno dice, bueno, se terminó el tiempo de la red chiquita, es lo que yo quiero para mi vida, es lo que espero que todos querramos para nuestra vida, terminar el tiempo de la red chiquita, de decir, vamos a echar esa red para poder pescar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y quiero cerrar, le quiero pedir a los músicos que vayan pasando. Y si uno hace un paneo de todo esto, la intervención del proceso que vivió Simón, Pedro, inició desde aquel primer día en el lago de Genesaret. Desde aquel día que Jesús estaba enseñando a la multitud, ya le estaba mostrando el propósito a Simón. Solo que Simón no se daba cuenta. Jesús es el líder perfecto. Jesús es aquel que hace el camino, te muestra el camino y te dice por dónde caminar. Jesús estaba predicando a la multitud y estaba hablando sobre las bondades del reino de los cielos, del reino poderoso y venidero. Y prácticamente le estaba diciendo a Pedro, esta va a ser tu misión. Esto que estás viendo ahora es lo que vos vas a hacer. Y Pedro, ese gran pescador, se sentía que la tenía clara, pero pasó a ser pescado. ¿Por qué? Por las redes de amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese proceso que Pedro pasó fue desde el primer día, desde que Jesús enseñaba en el lago de Genesaret. Todo esto pasó a manos de Pedro. Pero Pedro es la persona, uno de los apóstoles, uno de los que iniciaron la iglesia. Y hoy por hoy, ¿la iglesia dónde está? Somos nosotros. Todo aquello que Jesús hizo en el lago de Genesaret, se lo pasó a Pedro. Y asimismo, Pedro luego, a través de Pedro y los demás colaboradores y Pablo y todos aquellos grandes apóstoles que después fueron proclamando el evangelio y se fue extendiendo durante los tiempos y la tierra,
La iglesia, hoy por hoy, esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Lo que nosotros leemos que Jesús estaba haciendo en el lago de Genezaret es la tarea que tenemos nosotros hoy encomendada. Es esa. Y hoy por hoy el Señor quiere usar tu vida, el Señor quiere manifestarse en tu vida, pero tenés que cumplir con todos los pasos, pero no te quedes en la superficialidad. A veces somos cristianos de manual que nos quedamos en la superficialidad. Estamos en la barca y estamos en el mar. Bueno, estamos haciendo la cosa bien. No, falta echar la red. Y si echás la red, ¿qué tirás? ¿Tirás esto? No, tirá una red como la gente, que puedas obtener fruto realmente. Nuestro Señor va a dar y va a brindar. Nuestro Señor Jesús sabe dónde está el fruto. Fíjense, tiraban acá y tirá para el otro lado. Es como el pescador ese que te dice, yo no soy muy de la pesca, capaz que a alguno le encanta. Mi padre es fanático de la pesca. Mi padre iba y encarnaba el anzuelo con camarón, tiraba, no pescaba nada y miraba para el lado. Y aquellos sacaban como locos. Mi padre iba corriendo a preguntarle, ¿vos qué estás metiendo? Ah, calamar. Oh, Tiki, a mí me dicen Tiki. Tiki, tomá, andá a comprarme calamar. Ya iba yo. Le compraba calamar. Y ahí encarnaba con otra cosa. Y yo me imagino a Pedro en ese momento, esa noche de no haber pescado nada, totalmente frustradísimo. Porque él veía que habían otras barcas, porque no era que solamente estaba la barca de Pedro pescando, habían otras. Y me imagino que las otras barcas, en el día, llegando a la orilla, descargando el pescado, y Pedro quizás la única barca que no pescó nada. Y uno dice, ¿por qué en esta área de mi vida donde yo me paro no lo obtengo? Porque no es lo que el Señor tiene para vos. Ah, porque yo quiero hacer aquello otro, me gustaría hacer aquello, y no me sale. No te sale porque no es lo que el Señor tiene para vos. El Señor tiene un propósito eterno para con tu vida. Confía en eso. Confía, se va a manifestar. Lo vas a lograr, lo vamos a alcanzar todos juntos. Tenemos fe en eso. Amén. Bendito Señor Jesús. Te damos gracias, papá, por este día. Gracias, Señor, porque tu red de amor nos alcanzó, Padre. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú brindándonos del conocimiento suficiente, que puedas poner en nuestros corazones el amor suficiente, Señor. Usa nuestras vidas con poder, Padre Santo, Padre amado. Úsanos, Señor Jesús, porque queremos cumplir con tu propósito, queremos cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor. Nosotros ya no queremos ser cristianos de manual, no queremos ser los cristianos de la red chiquita. Nosotros queremos ser todos aquellos que logramos obtener todo lo que tú tienes para nosotros, para poder transmitirlo, compartirlo, que muchos vengan a las redes de tu amor, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Bendice nuestra vida, Señor. Muchas veces nos sentimos indignos, muchas veces nos sentimos que no lo merecemos, pero sabemos, Señor, que así mismo tú nos amas y tú nos restituyes, Padre. Nosotros nos vamos hoy, Señor, con esa convicción, Señor, de querer servirte cada día más, de ser más efectivos, Señor Jesús, al momento de transmitir tu evangelio de poder. Vivimos tiempos revueltos, Señor Jesús. Vivimos los últimos tiempos, Padre Santo. Nosotros queremos predicar de un evangelio efectivo, de un evangelio que la gente necesita recibir en sus corazones para este tiempo. Danos la capacidad, la sabiduría, Señor Jesús, el discernimiento para saber qué es lo que tenemos que decir para alcanzar a esta generación. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Gracias. Amén.